Hola, ¿cómo están? Pues una vez más, muchas gracias por acompañarme a grabar este podcast que creo que va a estar muy interesante. Lo preparé después de haber asistido la semana pasada al curso de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, donde la verdad es que vi muchas cosas interesantes y yo tenía pensado hacer una especie como de resumen sobre algunas de las cosas que vi allá y que me parecieron interesantes. Pero bueno, al estarlo preparando, finalmente dije, bueno, vamos a hacer este en particular y no sé qué vaya a pasar con los demás, pero bueno, espero que les guste. Este trata sobre el autismo, sobre una técnica especial que describieron allá, pero vamos a utilizar este espacio para describir un poco más, revisar lo que revisé acerca del autismo y que quiero compartir con ustedes. Así es que vamos a empezar con el podcast. Existen signos de conexiones interrumpidas entre los hemisferios del cerebro que se correlacionan con el diagnóstico de trastorno del espectro autista en adolescentes y también en adultos. Y esto, según investigadores de la Universidad de Yale, que presentaron hace unos días el estudio de resonancia magnética en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, de editoriales, opinión. Y bueno, en esta ocasión voy a platicar con ustedes sobre un estudio que presentaron, como les decía yo, hace unos días en la RSNA ahora del 2021. Y la verdad es de que originalmente este podcast yo lo iba a hacer pues como de un resumen de varias cosas que vi allá y que me parecieron interesantes, pero cuando estaba preparando este que tiene que ver con el autismo, pues la verdad es que dije, al momento de estar leyendo un poco más y de empaparme un poco y preguntar sobre esto, pues dije, mejor vamos a hacer como una especie de pequeña revisión. Y me apoyé mucho en mi hija es genetista y pues es una experta en esta cosa del autismo y bueno, y en otras, pero en esto y entonces le pedí que revisara mis notas y bueno, por eso me tardé un poquitín en hacer esto. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto de lo que se llama el desorden, pues sí, del espectro autista. ¿Y cuál sería este contexto clínico y cómo nosotros como radiólogos encajamos en el mismo? ¿Ok? Entonces, este trastorno del espectro autista pues se manifiesta, como sabemos, desde la infancia y básicamente se caracteriza por, todo esto es subjetivo, cualitativo, ¿no? Es anomalías que son básicamente de interacciones sociales, de habilidades de comunicación, que son pues aberrantes o marcadamente aberrantes y además son conductas o tienen conductas estos pacientes, estos niños, aunque también vamos a ver que hay adolescentes y adultos que tienen esas conductas o intereses o comportamientos que son repetitivos y además como muy restrictivos o restringidos. Siempre es básicamente como que repiten y hacen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, me decía mi hija, haz mucho énfasis en que esto es un trastorno de un espectro, ¿sí? No es una enfermedad, no es una cosa así como generalmente le llamamos el autismo, que pensamos o que podríamos pensar que es una sola enfermedad, sino que esto es un espectro y es la designación que se le da actualmente a un grupo muy amplio de condiciones en que hay unas deficiencias, como les digo, la interacción social y la comunicación y esos comportamientos repetitivos. Este trastorno del espectro autista incluye, pues como les digo, una variedad de trastornos que podríamos dividir en dos grandes grupos. Y el primero es aquellos que podríamos decir son trastornos genéticos, ¿sí? Que tienen unas características o enfermedades genéticas que tienen características del trastorno del espectro autista y que incluyen, por ejemplo, el síndrome de X frágil, el síndrome de Rett y la esclerosis tuberosa. Este es lo que me decía mi hija, ¿no? Este es un autismo sindrómico, es un síndrome que corresponde en general como a un 10% aproximadamente de los pacientes que tienen esta condición y que
es una condición mendeliana, ¿no? O sea, es una condición genética, o sea, que tiene características del trastorno del espectro autista y, por ejemplo, como les decía, es el síndrome del X frágil, la esclerosis tuberosa es otra, el síndrome de Rett, la neurofibromatosis puede tenerlo, entre otros enfermedades genéticas que pueden también presentarse, ¿no? Ahora, es importante también considerar que hay otros síndromes que se llaman de microdeleción, donde hay fragmentos del DNA en los cuales se pierden, como el síndrome de Williams-Beuren, me comentaban. Hay muchos síndromes metabólicos, el más común de ellos es la fenilcetonuria, y bueno, hay trastornos mitocondriales que también se asocian con estos, ¿no? Y de alguna manera también existen otras alteraciones que son o que se llaman rearreglos cromosómicos, y esto es básicamente como un 5% de los casos que presentan el trastorno del espectro autista dentro de las causas genéticas. Y hay como en estos casos hay como variaciones en el número de copias, es decir, se presentan alteraciones de novo, ¿sí? O sea, mutaciones de novo y que también pueden contribuir como a un 10% aproximadamente de los casos. El porcentaje restante, que es más o menos de un 70%, son pues trastornos idiopáticos que, como se imaginan, pues básicamente no tienen una causa particular, no se les ha asociado con algo. Pero estos síndromes que podríamos decir idiopáticos del trastorno del espectro autista, pues se han denominado con una variedad de términos a lo largo de los años, ¿no? Y por ejemplo se llama el trastorno autista, el trastorno generalizado del desarrollo, incluso por ejemplo el síndrome de Asperger, ¿ok? Entonces, vamos a ver. El término autismo o trastorno autista es utilizado para describir lo que ahora sabemos que es el trastorno del espectro autista, ¿ok? El trastorno generalizado del desarrollo se ha utilizado para describir trastornos que incluyen trastorno del espectro autista, pero que también hay afecciones que tienen características de autismo, otras patologías que pueden tener como estas características. Y por ejemplo, el otro, que es el síndrome de Asperger, bueno, se refiere a personas que tienen trastorno del espectro autista, pero que la verdad es que tienen un alto funcionamiento, es decir, son personas que tienen capacidades intelectuales normales o incluso más allá, superiores, ¿no? Las personas incluso con este síndrome de Asperger, que las hemos escuchado y visto en películas y demás, pueden no presentar las anomalías en la comunicación que tienen típicamente los pacientes que tienen trastorno del espectro autista. Y por otro lado, los trastornos genéticos que están asociados con el trastorno del espectro autista pueden o no manifestar síntomas del mismo, ¿no? Es decir, no porque tenga neurofibromatosis necesariamente voy a tener trastorno del espectro autista, pero hay pacientes que tienen esto y que tienen neurofibromatosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos signos y síntomas que presentan estos pacientes con este trastorno, ese TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista? Pues bueno, las características principalmente son de comportamiento y de desarrollo, ¿no? Que podrían incluir, bueno, primero es una regresión del desarrollo. El niño aparentemente iba desarrollándose bien y empieza como a regresar. Hay una cosa que se llama la ausencia del seguimiento protodeclarativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no miran hacia donde la persona que los está examinando, el médico, la persona que está haciendo la entrevista, incluso, bueno, los papás o demás, señalan cosas y los niños no siguen hacia donde la persona está señalando. Reaccionan, por ejemplo, muy anormalmente a estímulos ambientales. A veces pueden gritar o pueden manifestar excitación, en fin, con cosas que son básicamente normales, ¿no? Lo que típico es esa interacción social anormal, la ausencia de, por ejemplo, de sonrisa cuando son recibidos por los papás o por otras personas que los conocen. Hay ausencia, por ejemplo, de respuestas típicas al dolor y a las lesiones físicas. Pueden no sentir nada, retrasos en el lenguaje de lo que ya habían progresado, ausencia de un juego simbólico y, como les digo, un comportamiento que es repetitivo y muy estereotipado, ¿sí? Eso es como lo típico del trastorno del espectro autista.
Y la detección de síntomas y signos de este trastorno, por ejemplo, en bebés o en niños pequeños, pues es muy importante porque permite que de alguna manera hagamos una referencia temprana de estos pacientes para una evaluación y un posible tratamiento. Entonces, también hay que considerar, leía y me comentaba mi hija, por ejemplo, que los hermanos de niños con trastorno del espectro autista también corren el riesgo, por así decirlo, de desarrollar ciertos rasgos de este trastorno, incluso un diagnóstico completo, ¿ok? Y teniendo una etiología de base, si tenemos una etiología de base, acuérdense que la gran mayoría no lo son, pues ya sea un trastorno sindrómico, como les decía, o una causa monogenética, o al encontrar una variante, por ejemplo, una mutación de novo, pues bueno, se puede realizar de una manera más precisa el asesoramiento genético, que es lo que hacen los genetistas para la familia, y con esto explicar el riesgo de una recurrencia que pueda conllevar a encontrar, por ejemplo, esta alteración genética en otros miembros de la familia. Y por lo tanto, los hermanos también deben de someterse a exámenes de detección que no sean solo de los síntomas relacionados con el autismo, sino que también puede haber retrasos en el lenguaje, puede haber dificultades de aprendizaje, puede haber problemas sociales de otro tipo y síntomas de ansiedad o incluso de depresión. De hecho, hay una lista que se llama Lista de Verificación de Detección del Autismo y en ella, bueno, hay muchos sitios en internet donde la pueden descargar, la pueden imprimir y básicamente es como un checklist donde los papás pudieran decir o ver si realmente sus hijos, si están preocupados por esto o incluso nosotros como médicos, bueno, ver si pudiera llenar las características o los criterios que se pueden encontrar en esta lista. Pero bueno, ¿cómo se establece el diagnóstico? Y lo importante es dónde entramos los radiólogos en el cuidado de estos pacientes. Bueno, fíjense que el examen de los pacientes que sospechas con trastorno del espectro autista puede incluir muchos hallazgos, ¿no? Primero es movimientos motores anormales. Hay torpeza, caminar torpe, aleteo de las manos, tics comunes en alguna parte y muy repetitivos, como les digo. Hay, bueno, anomalías dermatológicas, por ejemplo, como pliegues palmares que son aberrantes, y esto sobre todo en pacientes que tienen alteraciones cromosómicas, ¿no? Pero también hay ciertas entidades sindrómicas como la neurofibromatosis y la esclerosis tuberosa, en donde, bueno, ya tenemos lo típico también a nivel dérmico, ¿no? Que son las manchas café con leche, el confeti, los fibromas, etcétera, ¿no? Hay una no en todos los pacientes, pero hay una circunferencia cefálica anormal y esto de alguna manera es como que primero es pequeña al nacer, luego hay un aumento a los 6 meses, parece que existe incluso una macrocefalia, sobre todo en los pacientes que tienen neurofibromatosis o síndrome de el X frágil, y luego se normaliza en la adolescencia. Hay ciertos estereotipos orofaciales en las extremidades, en el tronco, en movimientos, posturas, sonidos sin propósito, y como les digo, que son repetitivos y que son como patrones que podríamos pensar o decir que son típicos de este trastorno. Hay comportamientos también autolesivos, es decir, se arrancan, se raspan mucho, se pueden morder ellos solos, se pueden pegar. Y bueno, de alguna manera, otra de las cosas que podemos encontrar en ellos, no es parte del síndrome, pero podemos encontrar en los niños, por la problemática que hay, es de que pueden estar con abuso por parte de los padres o de los cuidadores, ¿ok? Que estén golpeados, incluso abuso sexual, etcétera. Entonces, un niño maltratado, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los criterios de diagnóstico? Bueno, la definición de este trastorno del espectro autista, si nos vamos al Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, que es la última edición, el DSM-5, pues abarca lo que le llaman el trastorno autista, que es el autismo como tal que conocemos, que ya se incluye en el DSM-4, pero también incluyen al trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, ese es el síndrome de Heller, y el trastorno generalizado del desarrollo, como yo les decía anteriormente, que no está especificado más allá, es simplemente así lo menciona, ¿no? Pero bueno, ya lo platicamos anteriormente. Entonces,
Este trastorno o el TEA pues se caracteriza por déficits en la comunicación social y la interacción social y por un comportamiento, intereses y actividades, como les decía, que son restringidas, repetitivas. Estos síntomas están presentes desde la infancia y obviamente pues limitan o perjudican, por así decirlo, pues el funcionamiento diario, la vida de los niños, ¿no? Y ambos componentes, es bien importante, que son necesarios para hacer el diagnóstico, es decir, tanto el componente de comunicación como el componente de comportamiento. Ahora bien, ¿qué pruebas podemos hacer para esto? Bueno, no se recomiendan de entrada ningún estudio de sangre para una evaluación de rutina para ver si tenemos esto o no en los niños, no hay un screening como tal, porque aunque se han identificado algunas alteraciones metabólicas en investigaciones que hacen a estos pacientes, por ejemplo, han encontrado serotonina elevada, la biotinidasa sérica reducida, han encontrado alteraciones en las funciones de los neurotransmisores, metabolismo alterado en las aminas fenólicas, y esto se debe de considerar en un estudio metabólico, pero individualizado, ¿no? Y de hecho, una de las más comunes, me decía mi hija, pues es la fenilcetonuria, ¿no? Es de las alteraciones metabólicas más frecuentes que podemos buscar a propósito en este tipo de pacientes. Pero recuerden, actualmente no existe ningún marcador biológico para el autismo. ¿Qué estudios podemos utilizar para apoyar el diagnóstico, si es que existieran algunos otros en esta evaluación integral? Bueno, lo primero pues es un electroencefalograma, ¿ok? Y básicamente esto se hace con deprivación de sueño y la idea con esto es excluir un trastorno convulsivo, una afasia adquirida, una encefalopatía infantil, por ejemplo, que pudiera responder, por ejemplo, a biotina, etcétera. Una evaluación psicofisiológica, que también existen, de eso sabía muy poquito, pero esto, imagínense que es una medición fisiológica de que puedes demostrar una falta de respuesta a estímulos que se presentan, como por ejemplo en el periodo respiratorio, en la actividad electrodérmica, ¿sí? Básicamente es como el detector de mentiras, vamos a decir así, o sea, que cómo respondes a ciertos estímulos, respuestas de amplitud del pulso, y obviamente incluso hay una para ver alteraciones auditivas o hiperselectividad auditiva. Otra de las cosas que podemos hacer es una polisomnografía para identificar, por ejemplo, trastornos del sueño y demostrar si hay pues, crisis de actividad eléctrica o algunas cosas. Pero bien, en lo nuestro, estudios de neuroimagen, ¿sirven de algo? Bueno, no hay ahorita, ¿sí? Según lo que leí, lo que aprendí ahora que les decía la semana pasada, pues una evidencia clínica que apoye el papel, pues, o sea, para establecer el diagnóstico, en hacerlo de rutina en la evaluación diagnóstica de estos pacientes, ¿no? Incluso en pacientes que tienen megalencefalia tampoco está indicado, o sea, porque básicamente podríamos no encontrar nada. De hecho, básicamente no se encuentra nada, más que el crecimiento del perímetro cefálico. Y aunque se han identificado hay algunas anomalías que podrían decirse que son características, no hay ningún hallazgo que sea diagnóstico, ¿ok? Entonces, ¿qué se ha utilizado? Bueno, realmente se ha utilizado la resonancia magnética, la tomografía, el SPECT, el PET, y bueno, han demostrado sí alteraciones, pero no muy consistentes en la evaluación de estos pacientes. Y sobre todo, déjenme decirles, al menos de lo que presentaron ahí, de lo que estuve revisando, la verdad es de que los estudios que hay son con una muestra muy pequeña. Y ahí es donde entra el estudio que presentaron estos autores y que realmente parece muy interesante. Y déjenme decirles por qué. Acuérdense que les comenté que, bueno, les estaba diciendo, hay estudios ya de resonancia, de TAC, de PET, de SPECT, en donde sí se han encontrado diferencias en la microestructura, incluso cierto grado de función, el PET, entre los niños que tienen y los que no tienen trastorno del espectro autista. Pero, como les digo, estos tamaños de muestra pues son muy pequeños y no pueden así como identificar o determinar que sean algo estadísticamente significativo. Y entonces estos autores lo que hicieron fueron, fíjense, analizaron los datos de, esto sí lo voy a
a checar aquí para darles la información precisa. 583 pacientes y los dividieron en 4 cohortes y estos los tomaron de la Base de Datos Nacional de Autismo. ¿Ok? Entonces es probablemente el estudio más grande que se ha hecho a este respecto. Y fíjense, los 4 cortes, lo voy a poner aquí para leerlo y ser más preciso. Se tomaron 34 lactantes que tenían este trastorno y 121 controles. Bueno, a estos pacientes se les hizo resonancia magnética, ¿ok? Bueno, pero todo en todos estos es de la base de datos de los que les digo, que había muchísimos, pero que tenían resonancia magnética y que tenían una característica en particular que ahorita les voy a comentar que analizaron en estos estudios de resonancia magnética. Entonces les decía, eran 34 lactantes en el primer grupo, el primera corte, que tienen esto y 121 controles y hay que mencionar que el 65.8-66% eran varones. Y tenían en este grupo una mediana de edad de 7 meses. Hubo otro corte de 57 niños pequeñines y 45 controles, 73.5% varones, con una media edad de 32 meses, unas 3 años, ponle. Había 106 adolescentes y 124 controles, aquí fue mitad y mitad, entre hombres y mujeres, con una media de edad de 158 meses, ¿ok? Básicamente, pues todos 15, 12 años por ahí. 67 adultos jóvenes que tenían esto y 29 controles, el 99% eran hombres, cosa que de alguna manera sabemos y me lo ha platicado mi hija, prácticamente todos los pacientes que ya ves grandes son pacientes masculinos, hombres pues. Y bueno, la mediana de edad de esto básicamente fue 230 meses, o sea, 240 meses, 20 años básicamente, ¿no? Bueno, fíjense que para hacer el estudio, ellos utilizaron las imágenes de resonancia magnética que tenían una secuencia que todos nosotros conocemos como radiólogos y que es las imágenes por tensor de difusión, ¿sí? Diffusion Tensor Imaging, DTI, ¿ok? Y bueno, recuerden que esta es una técnica en donde, obviamente resonancia magnética, en donde se mide o demuestra, por así decirlo, la conectividad en el cerebro al detectar cómo se mueve el agua a lo largo de la sustancia blanca. No me voy a meter mucho en detalle para no desviarme de esto, pero imaginen que pues sabemos que está la neurona, los axones, que están cubiertos de mielina, y entonces fíjense que entre axón y axón, pues evidentemente, ¿sí? Quedan unos pequeños canales. ¿Se acuerdan que ya lo revisamos en un podcast anterior que se llamaba el sistema linfático, así como de glía? El sistema linfático hay líquido que obviamente está entre ese espacio de los axones. Acuérdense que eso es grasa y entonces por lo tanto es hidrofóbico, pero el agua sigue el trayecto de los tractos. Nosotros hemos visto muchas imágenes, seguramente en artículos, en muchas fotos de Instagram y de, no sé, de Twitter y en muchas publicaciones donde se ve esa famosa tractografía. ¿Se acuerdan? Que lo que hacemos es, en resonancia magnética, es poner los gradientes o la antena y entonces ver cómo se mueven las moléculas de agua a lo largo de los axones, a lo largo de los tractos de sustancia blanca. Originalmente, pues lo que se hacía eran X, Y y Z, que eran los que, digamos, vienen incluidos en el equipo de resonancia magnética para formar la imagen de resonancia magnética, y entonces podíamos ver cuáles tractos iban de adelante hacia atrás, por ejemplo, como los tractos óptico hacia las septales, hacia la parte calcarina, por ejemplo, los tálamo-corticales o los córtico-espinales, que iban de arriba hacia abajo. En fin, de izquierda a derecha, también el cuerpo calloso, y luego ya se le han ido aumentando a las diferentes antenas con los diferentes canales, diferentes posiciones, de tal forma que podemos tener también la visualización de tractos en trayectos oblicuos. Bueno, esa es la manera como decimos, como pensamos, sabemos que existen esos tractos y es una manera, un subrogado, por así decirlo, una manera en que podemos
ver que existe esa conectividad de esos tractos a lo largo de los fascículos de sustancia blanca que ya sabemos. Bueno, ellos tomaron todo eso, lo metieron en un algoritmo, en un software de aprendizaje automático, de deep learning, y buscaron correlaciones entre estos factores que también les voy a platicar un poquitín, ya no mucho, pero a ver si no se me aburren. Pero bueno, fue una cosa que se llama la anisotropía fraccionada, otra que se llama la difusividad media y la difusividad radial, también la edad y el sexo. Perdón. Y bueno, no entraré mucho en detalle, pero vamos a ver en qué consisten estos parámetros, ¿ok? Fíjense, la anisotropía fraccionada mide, digamos, hasta qué punto esa difusión de agua está restringida a una sola dirección, ¿ok? Acuérdense que si se va, la anisotropía se utiliza para muchas otras cosas, para ver lesiones en cartílago, en rodilla, para ver en hígado, en músculo. Pero bueno, finalmente, al principio, donde primero se aplicó y que tiene mucha aplicación, pues es en neuro, ¿no? Para ver esto. Entonces, isotrópico es algo que tiene y que va, como dice su nombre, en un tropismo, en un movimiento, ¿sí? En un eje, pues. Y anisotrópico, pues, como dice, pues no va en ese movimiento. Entonces, si la si la dirección del movimiento del agua va en un sentido nada más, entonces la máquina le da a esa fracción de anisotropía, le da un valor de 1, que significa que la difusión se produce solo en una dirección, que es un signo pues, de buena conectividad, va de aquí para allá. ¿Ok? Un valor de 0, en el extremo, pues significa que la difusión no está restringida a esa dirección. No es lo mismo que la restricción de la difusión de un tumor o de un quiste, otra cosa, ¿no? Sino de la dirección. Y se presenta, digamos, algo anisotrópico se puede presentar en todas las direcciones, ¿ok? En un 0. Entre el 0 y 1, obviamente, hay un espectro en la curva en donde puede haber mayor o menor anisotropismo. Ok. La otra es esa difusión. La difusividad media que les digo, pues se relaciona con la movilidad general del agua o de las moléculas del agua, pues, y lo que refleja es la densidad de las células que están empaquetadas o de los axones. Acuérdense que densidad es masa por volumen. ¿Qué tantas células, qué tantos axones tengo yo aquí? ¿Ok? Esa es la difusividad, o sea, qué tanto se está difundiendo, y la difusividad radial. Una es primero ver qué tanto hay de difusión, y la otra es radial, es decir, qué tanto se está difundiendo perpendicularmente a un tracto. ¿Okay? Entonces imagínense que lo que estamos haciendo es ver la difusión de las moléculas del agua. Uno es ver qué tanta anisotropía hay, es decir, qué tanto va en la dirección que va el axón, o si no. ¿Okay? Y si no, entonces hay difusión. ¿Okay? Y podemos ver esa difusión en general, y en otra es una difusión totalmente perpendicular, pues, radial, ¿sí? Al eje, pues, si va el axón, pues es el radio, ¿no? O sea, qué tanto se va hacia la periferia, pues. Cuando las células están, digamos, muy sueltas y el agua puede difundirse en muchas direcciones, pues esta difusividad pues sería muy alta, ¿ok? No hay quien la restrinja, pues. Entonces, los investigadores encontraron que había, fíjense, anisotropía fraccional reducida, es decir, menor de 1, y que era estadísticamente significativa dentro de los tractos anterior y medio del cuerpo calloso, los que conectan los dos hemisferios, en adolescentes y en adultos jóvenes, los que formaron la cuarta corte que les decía, aquellos que tenían autismo en comparación con los que no tenían autismo. También hubo una correlación entre el diagnóstico de autismo, el trastorno del espectro autista, tanto en la difusividad media como la difusividad radial ya en adultos jóvenes, no en los chiquitines, ¿ok? Entonces, fíjense, un hallazgo muy interesante que presentaron es que también encontraron que que este cambio en la anisotropía fraccional estaba relacionado con la edad. Y encontraron que esta anisotropía fraccionada era menor también en mujeres que en hombres. ¿Ok? Ahora, utilizaron este aprendizaje o este algoritmo, pues, para tener en cuenta
todas las correlaciones, correlacionaron todos estos parámetros que yo les dije y encontraron que su modelo tenía una precisión del 75%. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto? Un área bajo la curva es una de las pruebas diagnósticas, de las medidas que tenemos estadísticas para una prueba diagnóstica. El área bajo la curva era de 0.75 para identificar aquellos pacientes que tenían el autismo en función de su edad, del sexo y de estas características estructurales funcionales que les estoy platicando. Ahora bien, pues sería obviamente incorrecto, creo, que como médicos usáramos solamente un algoritmo de aprendizaje automático basado en resonancia magnética para establecer el diagnóstico de autismo, ¿no? Evidentemente es necesario, pues, hacer una cuestión integral, evaluar, platicar con los pacientes, con los familiares de los pacientes, evaluarlos. Es necesario tener una relación de sus capacidades, de sus comportamientos, de todos los otros exámenes que les digo que podrían apoyar. No tenemos uno que haga el diagnóstico, que podrían apoyar en el diagnóstico en esos criterios de los que ya les platiqué anteriormente. Entonces, básicamente lo que podríamos hacer es usar esto como una herramienta, ¿sí? Para ayudar en el diagnóstico y también para ayudar en la planificación de la terapia e incluso podría ser en el seguimiento de una terapia para ver si realmente existen cambios estructurales o funcionales con la terapia. Entonces, otra cosa interesante, pues, o para resumir, el hallazgo de esa diferencia en el cuerpo calloso, como les decía, bueno, entre estos pacientes con autismo y sin autismo no es nuevo, eso ya se había descrito, pero creo que tener un tamaño de muestra grande como este, o sea, el que tenemos realmente consolida este hallazgo como uno que podríamos decir, pues está presente, es verdadero, o sea, sí existe, en contraposición a algo que podríamos decir, bueno, pues fue simplemente un hallazgo, sí, una casualidad o una relación que se pudo haber encontrado, pero pues son tan poquitos pacientes como los otros estudios que no podemos establecer una relación, ¿no? El hallazgo de que las diferencias en la morfología del cerebro no se manifiesten en los bebés, sino solamente en personas mayores, pues también es muy importante porque debemos de considerar que el autismo tiene cambios progresivos no nada más en el comportamiento o en la conducta, sino también en la morfología, ¿ok? Y no se trata de relacionarlo, pero se antoja bastante en que esta progresión en la alteración del comportamiento, de la comunicación, pues a lo mejor está asociada con esa progresión en el deterioro de los tractos, de la anisotropía, de la difusividad que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues realmente parecería que se trata de un trastorno del neurodesarrollo y que hay cambios continuos progresivos a lo largo del desarrollo y que podrían estar, como les digo, contribuyendo a estas características que vemos en estos pacientes. Entonces, pues en otras palabras, ¿no? La alteración en la materia blanca del cuerpo calloso parece aumentar con la edad, un hallazgo que podría, como les digo, contribuir de alguna manera a mejorar el diagnóstico, porque si lo vemos así, podríamos como tal establecer un parámetro más, una herramienta más, un valor más para hacer el diagnóstico si hacemos una resonancia con DTI. Y además nos serviría pues también para generar nuevos conocimientos sobre las causas de esta enfermedad, ¿no? Obviamente se necesitan pues más estudios de este tipo porque pues aún estamos muy lejos de la comprensión completa del mecanismo que está subyacente de este trastorno. De hecho, el hecho de que sea un espectro, ¿sí? Como le platicaba con mi hija, pues seguramente lo estamos viendo así, pero no estamos caracterizándolos. A lo mejor finalmente vamos a encontrar que son diferentes enfermedades, diferentes condiciones que de alguna manera se manifiestan o alteran estructuralmente la conexión interhemisférica o incluso intrahemisférica y que yo creo, estaría seguro que en el futuro
la imagen con la información estructural y funcional que nos proporciona, estoy seguro que va a jugar un papel muy importante en el diagnóstico y en el cuidado de estos pacientes. Bien, este es uno de los trabajos que les quería comentar. Hay otros que voy a platicar en otros podcasts futuros, probablemente ya la próxima semana. Y espero que haya sido de su interés. Para mí me sirvió para revisar este tema, platicarlo un poco más a profundidad, como les decía, con mi hija, entender algo de la parte pues, genética que tiene este trastorno, que sabemos que la gran mayoría, 70% probablemente son idiopáticos, no tienen una relación causal que sepamos ahora. Pero estos hallazgos sí parecerían ser muy interesantes por la cantidad de pacientes y lo que encontramos. Entonces, agradezco mucho su atención. Como siempre, si tienen sugerencias o comentarios, háganmelos en las diferentes plataformas de Memorándum. Si acaso les interesa, estoy grabando esto también en vivo, lo que estoy haciendo aquí en el canal de YouTube, que también se llama The Memorándum. Ahí también me pueden dejar sus comentarios y muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima. Bien, pues muchas gracias por su atención a los que están aquí en el canal de YouTube. Espero que les haya interesado el tema. Si tienen cualquier sugerencia, como les digo, por favor, pues déjenmela aquí y nos vemos aquí, si nos vemos y nos escuchamos en la próxima.